¿Cómo están? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Eh, sí, creo que en realidad el Estado, a pesar de su nueva línea de comunicación, no ha podido en realidad controlar las cárceles de ninguna forma y me parece que no es más que un discurso vacío, demagógico en este momento, tratar de eh, buquetizar, le dicen algunos, ¿no? A la política de Lazo, eh, pero no es nada más que un tema exterior, no superficial, porque en la práctica pues no existe ningún tipo de control de los grupos del crimen organizado, tanto dentro como fuera de las prisiones. Cristian, una de las últimas masacres fue la del cárcel del Inca, esto el viernes, nuevamente los familiares en los exteriores bastante preocupados por la situación y cómo no hacerlo, porque mientras hay un discurso que se trata de instalar que estaría todo bajo control, ¿por qué ocurre esta nueva matanza? Ujú. ¿Cuáles fueron ahora los contextos que, si bien entendemos que hay un traslado intento de traslado de cabecillas, porque prácticamente también una gran periodista y colega como es Carol Noroña ha venido poniendo también y organizando las ideas del gobierno prácticamente porque anuncian algo y luego se desvanece. Así es, así es. A ver, bueno, yo lo que considero en general es que lo que está sucediendo es precisamente que la línea de la política pública del gobierno no está siendo llevada con un criterio técnico en torno al tema penitenciario, ¿no? Igual en muchas otras dimensiones de la seguridad, de la salud, de la educación, pero sobre todo en el tema penitenciario. El fin es en realidad otro, que es comunicar que aparentemente estamos controlando, ¿no? Pero lo que ha sucedido en realidad es un traslado de una de las, sí, de los cabecillas de una de las cárceles del Ecuador, pero que están aliadas solamente a un grupo del crimen organizado. Yo creo que uno de los defectos más grandes que ha tenido el presidente Lazo es en torno al asunto penitenciario, es que está dando luces y señales del crimen organizado equivocadas. ¿Cuáles son esas luces y esas señales? Es que el Estado está siendo aliado de uno de estos grupos del crimen organizado y Así que se se está podría leer. enfrentando ¿De al qué grupo? cártel, por decirlo así. A ver, miren, por ejemplo, al haber trasladado al líder de los R7 en Santo Domingo, al líder de los Lobos, al líder de los Lobos dentro de la cárcel de El Inca, lo que están haciendo es atacar únicamente al cartel Jalisco Nueva Generación, porque todos estos grupos están siendo aliados a este gran cártel que está presente en nuestro país. Entonces, yo no sé si es por desconocimiento, quiero creer que es así, pero únicamente las medidas están disparando hacia allá, reubicando a esos líderes, reubicando a esos grupos, pero a los grupos que están aliados a lo otro cártel de Sinaloa que está presente también en nuestro país, no, a ellos no los han tocado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Obviamente, no solo es un asunto de potencia a los traslados, sino es un asunto de decir, bueno, nosotros resistimos a una alianza entre el Estado y el crimen organizado que nos ataca y que ambos son nuestros rivales. Creo que eso es una de las cosas que habría que tomar con pinzas y tener mucho cuidado de parte de la política pública penitenciaria, porque el gobierno está, esas luces del Estado más que el gobierno, ahora el Estado administrado por este gobierno está lanzando luces, pues, a mi criterio, que son bastante peligrosas y que pueden llevarnos a confrontaciones mucho mayores al interior de nuestro país. Es gravísimo lo que estás diciendo y claro, los ciudadanos que no estamos de pronto tan al tanto de lo que ocurre o de cómo están distribuidos los grupos y las mafias en nuestro país del crimen organizado, pues no lo entendemos a simple vista. Salieron estos videos también en los que se daba cuenta de una presunta pacificación voluntaria de parte de los miembros de las distintas bandas. ¿Cómo se puede leer también esto? Porque además fue curioso que se publicó en medios de comunicación, que se filtró a través de organizaciones como SOS Cárceles, como Carol, que bien decía Denny, pero el SNAI no sabía absolutamente nada. Sí, bueno, nuevamente es una muestra de que lo que se dice no solamente es lo que se quiere decir, ¿no? Esos videos tienen un trasfondo bastante más grande y más complejo. El primero, a mi criterio, después de haber estudiado el tema, este fenómeno, es que
los grupos aliados nuevamente al cartel Jalisco Nueva Generación le están diciendo al Estado, oigan, nosotros queremos pacificación, pero si ustedes quieren guerra, miren, todos estos grupos son los que están aliados con nosotros. Creo que esa es una de las cosas que en primer lugar habría que mirarlas, ¿no? Eso es lo que está pasando. En realidad, esta reconfiguración de las bandas locales, de las pandillas locales que les están denominando ahora, yo soy crítico frente a ese tema, creo que son bandas locales más que pandillas, pero bueno, esta reconfiguración lo que está haciendo es darnos cuenta que ese grupo se está fortaleciendo y que todas esas bandas que fueron mencionadas en los videos, los Latin King, los Lobos, bueno, no recuerdo en ese momento todos los, los grupos que hablaron, bien, pero todos estos grupos, estoy completamente seguro después del seguimiento académico que se ha hecho, es que están aliados al cartel Jalisco Nueva Generación, bien. Que es, Entonces, yo son te los escucho y rivales del es otro muy grupo, del grave. otro cártel que también está presente en el país. Entonces, lo que están diciendo es, oigan, queremos paz, sí, pero si quieren guerra, todos estos estamos de acá, ¿no? Y también Ujú. es un anuncio a la banda rival, es decir, miren, estos que estaban con ustedes hasta hace poco tiempo, ahora están nuevamente con nosotros y estamos dispuestos a enfrentarles. Eso es el mensaje que dejan, que quieren dejar ellos, ¿no? La verdad que hablar, digo, Cristian, entiendo que tú lo tienes claro, pero yo sigo, la verdad, preocupándome profundamente porque no quiero que esto sea como lo normal de nuestra sociedad, ¿no? Decir que los carteles están aquí, son los que operan, los que manejan y que prácticamente el gobierno lo hable como si fuera algo que va a pasar, ¿no? Porque claramente entendemos que eso no ocurre. Recientemente también hubo un hurto de 12 fusiles AK-47 chinos de una base de la Armada en Guayaquil. Y hay varios temas sobre esto. ¿Qué pasa cuando le roban las armas a diferentes entidades? Es algo que me surge. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Tiene relación con lo que estamos hablando de las cárceles? ¿Cómo robas fusiles? ¿Para qué los necesitas? Bueno, yo creo que eso tiene completa relación en la manera en la que está operando el crimen organizado en nuestro país, es decir, algo que yo lo vengo repitiendo, bajo las alianzas clandestinas entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad del Estado. No hay otra, o sea, realmente ingresar a un fuerte de la magnitud de la Claro. Armada en Es que Guayaquil eso que, no Claro, claro, o es sea, no es que entras a un a asunto. la eso casa es como de tu misión vecino. imposible. Claro, Nos creemos que misión Así es, imposible, que son así es. así de hábiles los de las bandas delincuenciales que operan en el país o que hay complicidad para que se robaron, entre comillas. Por supuesto, a mi criterio hay completamente felicidad, ¿no? De la misma manera y es la misma forma en la que se operó la fuga de los 26, claro. 30, no tengo con exactitud el número porque el SNAI hasta Hasta el el momento momento no lo sigue dice, contando, ¿no? ya vamos Ajá. una semana y sigue contando, sí, sigue contando cuántos se fueron o no se fueron. A pesar de eso, ya la policía dijo, bueno, recapturamos a dos de los fugados, pero horas antes el ministro del Interior, el director del SNAI dijeron, no, no hay novedades en la penitenciaría del Litoral. No sé si las fugas son normales, ya que para ellos eso no es una novedad, ¿no? Y fugas de esa magnitud, 26 privados de la libertad, al menos se fugaron, y esos 26 fugados se salieron enfrente o en las narices de la policía, de los agentes de seguridad penitenciaria, de las Fuerzas Armadas que están en el contorno penitenciario. Bueno, yo creo que eso no es así de fácil, ¿no? No, y además que Necesariamente precisamente en refuerza el la plantilla que momento, nosotros tenemos. Cristian, precisamente en el momento en que se lanzan estos titulares y estas campañas de marketing a la Policía Nacional y al Ejército, también hay que decirlo, en las que se manifiesta que todo está bajo control, que ya se tomó, se retomó la soberanía de las cárceles, etcétera, ¡pac! Se fugan y nadie sabe nada. Entonces, ¿a quién le crees? Claro, yo creo que precisamente el Estado está jugando esa guerra de desinformación, ¿no? Parecería que los enemigos del Estado no son las bandas criminales, sino los periodistas críticos, los grupos de activistas pro derechos humanos, los sectores de oposición política, al punto que han ocultado información acerca de la fuga, acerca de los fusiles que se les robaron supuestamente de la Armada.
No, yo creo que el Estado está jugando un rol completamente equivocado, ¿no? Y ese rol nos está costando la vida de miles de ecuatorianos, porque ya son miles en Sí, sumados cárceles más calles y todos además, los días en nuestro Cristian, país. donde nuevamente son las mujeres las que ponen el cuerpo ante esta violencia carcelaria. Hubo una reciente publicación de un informe de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad. Y lo que recaba este informe, que tuvo la participación del Comité de Familias aquí también, de personas privadas de la libertad, hablan de tener una persona presa, que es claramente arrasadora. Describe además del informe que visibiliza que no hay nada más que no haya pasado por la puerta de un penal puede dejar de advertir que son mujeres casi exclusivamente las que hacen las filas, los trámites, llevan paquetes y las noticias desde afuera. Además de eso, las madres y las mujeres que son parte de estas familias tienen que hacerse cargo de todo lo que ocurre con los guaguas, con la casa, etcétera. Yo quiero compartir simplemente unas cifras porque a mí me llamó bastante la atención porque son situaciones colaterales de esto y donde particularmente uno de los casos del comité de Qué Ana. feo que es ese término, víctimas colaterales. Sí, es terrible porque finalmente ellas no eligen vivir eso, pero les obliga, ¿no? Tienen que esperar afuera, cuando ingresan a las cárceles son también hostigadas. Hay muchas de ellas que prefirieron ni siquiera denunciar lo que viven por los agentes de las cárceles. Esto te digo, un estudio de Latinoamérica que incluye algunos países como Colombia, Panamá, etcétera. Ecuador, donde, por ejemplo, se habla que las mujeres que participaron en este estudio, que van entre los 18 a los 74 años, 88% es familiar de un varón privado de la libertad, el 12% de una mujer privada de la libertad. Hablan también que el 54% sigue en las madres con un 26%, las hermanas con un 12%. El 85% mencionó trabajar, 33% se le obligó a trabajar prácticamente, porque asumo yo que también son mujeres hogares, realizan las tareas del hogar, y el 65% de ellas es la principal fuente de ingreso. Sin embargo, el 87% menciona no tener dinero para llegar a fin de Claro. mes, y el 90%, tenemos justamente unas imágenes, no sé si el Estevita... Sabes que precisamente con lo que tú dices me viene a la mente el caso, Cristian, no sé si tú lo seguiste, ¿no? De Leonardo González. Nosotros acá lo revelamos, era un chico que fue detenido con 17 gramos de marihuana y le acusaron de microtráfico, lo metieron 1 año en la cárcel, él había cumplido su pena, no le dieron la boleta de excarcelación y falleció en la matanza de septiembre de 2021. Septiembre de 2021. Estuvo 4 meses intentando su abuela, porque no tenía a su madre junto a él y no tenía a su padre tampoco, y su esposa. Estuvieron 4 meses intentando obtener esa boleta de excarcelación y no lo lograron. Él fue víctima de esta matanza y hasta el día de hoy, Secretaría de Derechos Humanos, nadie hace absolutamente nada, no les dan ni siquiera atención psicológica a los guaguas de estos niños que se quedan así. Y como bien relatan estas cifras, son las mujeres las que se hacen cargo de todo, son las mujeres las que afrontan los procesos judiciales, son las mujeres las que tienen que buscar de dónde sacar la plata para poder precautelar incluso la seguridad de sus maridos, de sus hermanos, de sus hijos presos, Cristian. Y esto también, como sociólogo, tú lo has analizado. No te escuchamos, Cristian. Perdón, estaba muteado. Creo que una de las cosas más fuertes y tristes de esta realidad, ¿no? Eh, el tema de género es una variable que atraviesa absolutamente todas las dimensiones de los fenómenos sociales y en este con muchísima más fuerza, ¿no? Yo creo que las mujeres son quienes ponen el cuerpo no solamente cuando son familiares, sino que también al interior de las prisiones, las mujeres son aquellas que todos los días son vulneradas física, psicológica y sexualmente en sus cuerpos, en su ser, ¿no? Me parece que es una de las cosas más complejas. No hay en este momento revelaciones porque la violencia física es más, digamos, visible en lo que está pasando en las cárceles de varones, es más porque son muchos más presos los varones, pero lo que sucede diariamente con las mujeres privadas de la libertad es aún más cruel y aún más fuerte, ¿no? Tal vez no hay desmembraciones, sicariatos de esa magnitud, pero sí violencia física, psicológica y sexual mucho más fuerte de lo que viven los varones, ¿no? Pero además yo creo que el tema de las mujeres
este estudio yo lo leí, me parece que es muy valioso. Se centra además, uno de los niveles de violencia hacia las mujeres es que son lo que decía justamente Sofía hace un momento, ellas son las encargadas de mantener vivo al privado de la libertad, a sus Exacto. hijos, a sus hermanos, a sus esposos, porque si no llegan al fin de la semana con los 40, con los 50, con los $60 que tiene que pagar de semana, que le llaman adentro la extorsión, en Porque términos hablamos más de reales, familiares, de muertos, personas ¿no? privadas de libertad que no tienen ninguna relación con las bandas criminales, simplemente también, no Así digo es. simplemente, la verdad que atrozmente han muerto en medio de los enfrentamientos personas que cumplían por otras condenas. Para ir finalizando, Cristian, yo solo te quiero preguntar algo. ¿Tú tienes temor de publicar lo que estás llevando con SOS Cárceles? Porque además difundes información muy valiosa que a los periodistas, por ejemplo, sirve bastante para poder ir informando al tiempo que el SNAI, por ejemplo, no da información. Sí, yo creo que existe un temor importante porque nosotros sabemos precisamente de esas alianzas criminales entre los grupos del crimen organizado y la policía, ¿no? Wow. Entonces, uno no sabe a quién acudir en el momento que podamos tener estas amenazas que hemos tenido de manera telefónica, que hemos tenido de manera de vía WhatsApp. Pero nosotros, pues de todas maneras, hemos seguido publicando porque si no lo hacemos nosotros, si no somos parte, digamos, de esta solución o de la búsqueda de soluciones, seguramente somos parte del problema, ¿no? Yo Y creo que es además que se necesario confunde mucho, ¿no? que Que, además, Cristian, perdona, además se confunde mucho que cuando difundes toda esta información que tú tienes, como si estuvieran a favor de las personas Claro. privadas de la libertad o de los delincuentes, dicen, cuando en realidad es una búsqueda de garantizar los derechos humanos, ¿no? por supuesto, yo creo que sí estamos a favor de garantizar los derechos humanos de los privados de la libertad, porque esa es la función que debe cumplir el Estado y nosotros debemos ser garantes de ello. Por supuesto que sí. Ujú. Pero Muchas obviamente es gracias. mal interpretada y a veces también es considerada pues un riesgo para el mismo Estado.